Bueno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en una nueva presentación del libro Estudios de Casos Líderes, que es un volumen nuevo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que plantea diversas cuestiones actuales del derecho a la vida privada y a la protección de datos personales en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hoy nos acompañan dos profesoras que nos acompañaron en su momento en este observatorio, tanto María Solange Maqueo como Olivia Andrea Mendoza. Muchas gracias a ambas, a María y Olivia, por acompañarnos, por participar en este proyecto y por supuesto por sumarse a esta presentación. Y también nos acompaña un buen amigo, Francisco Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, INAI, y que de una u otra forma fue el impulsor de este proyecto. Cuando una tarde lo visité, le comenté que sería bueno que comenzáramos a discutir temas actuales del derecho a la información y del derecho a los datos personales, y él acogió este proyecto. Lo hicimos en su momento en la sede principal del INAI y también generamos un sinnúmero de proyectos que, como sabe muy bien, hemos construido otros libros de casos, pero ya relacionados con el INAI. Sin mayor preámbulo, y si les parece, le daría el uso de la voz a María Solange para su participación y sus comentarios al libro. María, por favor. Magistrado, pues muchas gracias. Antes de iniciar, quiero sinceramente agradecer, un doble agradecimiento eh, eh, a la doctora Irene Espiño, a usted, doctor Luis Efrén. De verdad que ha sido un gran honor no solo haber sido convocada a la presentación de este libro, sino también el hecho de poder haber participado en el observatorio y en la autoría del mismo. Asimismo, bueno, quiero saludar afectuosamente, me siento muy contenta pues de ser parte de esta presentación con tan distinguidas personas como es el comisionado presidente Francisco Acuña, como es la doctora Olivia Andrea Mendoza. La verdad es que no puedo estar más que agradecida por esta gran oportunidad. Básicamente creo que mi presentación va a girar en torno a dos ideas que de alguna manera lo que pretenden es dejar entrever al público que nos escucha pues la necesidad, digamos, de consultar este libro. Resulta de lectura obligatoria para todas aquellas personas interesadas en temas relacionados con el derecho a la vida privada y el derecho a la protección de datos personales. Y creo que no estoy siendo demasiado ambiciosa al decir que efectivamente es un libro de obligada lectura por diversos motivos, de los cuales yo me abocaré básicamente a dos. El primero de ellos tiene que ver con la propia temática. Este volumen, si bien es cierto que se inserta en una colección mucho más amplia, este volumen está dedicado específicamente al derecho a la vida privada y a la protección de datos personales en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y entonces, esta temática también es relevante considerando la necesidad de analizar cuidadosamente el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por una parte, ello es necesario si consideramos que ha habido una influencia recíproca, por un lado, del sistema interamericano de derechos humanos y por otro lado, el sistema europeo de derechos humanos, pasando por la propia construcción y delimitación del derecho a la vida privada. Y evidentemente no podemos soslayar, pues, digamos, la importante influencia del modelo europeo en el propio proceso de recepción del derecho a la protección de datos personales en nuestro sistema jurídico,
todo ello aderezado evidentemente con la adhesión de nuestro país al Convenio 108 del Consejo de Europa. Sobre este primer punto, esta influencia recíproca entre sistemas regionales de derechos humanos, creo que tenemos que tomar en cuenta, si nosotros analizamos el desarrollo jurisprudencial a partir de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al desarrollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vamos a encontrar importantes coincidencias. Una de ellas, sin lugar a dudas, es desde la propia concepción del derecho a la vida privada y en el sentido de que este derecho no es susceptible de definiciones exhaustivas. Y por ende, pues se destaca ese carácter expansivo del derecho a la vida privada y que de alguna manera queda muy claro que tiene un contenido mucho más amplio que el del derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad. Otro punto de convergencia muy relevante, pues es el hecho de que es un derecho que importa tanto obligaciones negativas del Estado, y esto claramente queda ejemplificado a través precisamente de la prohibición de injerencias arbitrarias o abusivas por parte de la autoridad, pero también importa obligaciones positivas del Estado. Estas obligaciones positivas del Estado tienen un efecto horizontal que de alguna manera lo que conlleva pues es evidentemente la protección de las personas contra violaciones cometidas por parte de los particulares. En este libro van a encontrar varios ejemplos al respecto. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, el caso López Rivalda. El caso López Rivalda, pues es un claro ejemplo de esa obligación positiva del Estado, ¿no? Y aquí la gran pregunta en este caso era si es factible que un particular, en este caso un supermercado, podía instalar cámaras de videovigilancia para vigilar a sus empleados sin que ellos tuvieran conocimiento de la existencia de algunas de estas cámaras de videovigilancia. Aquí lo interesante del caso, pues es que el supermercado instala estas cámaras a sabiendas, pues de que las cuentas no les están cuadrando, o sea, sí hay faltantes de ingresos en relación con la mercancía y en este sentido, pues tienen sospechas fundadas, pues de que están siendo robados, ¿no? Entonces, bajo este criterio instalan las cámaras de videovigilancia y de alguna manera detectan que efectivamente pues sí estaban cometiendo varios ilícitos algunos de sus empleados, pero estos digamos, las pruebas de las que se allega pues son precisamente derivadas de la instalación de estas cámaras de videovigilancia. No les voy a contar el final del caso que resuelve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero es un poco para que vean de alguna manera pues los dilemas que presenta este tipo de aproximaciones, ¿no? ¿Podía el supermercado establecer cámaras de videovigilancia sin que sus empleados supieran ante sospechas fundadas de que estaban siendo afectados? Pues evidentemente este es uno de los casos que ejemplifica, creo que magníficamente, los dilemas a los que nos enfrentamos y precisamente desde esta perspectiva de obligaciones positivas del Estado. Si nosotros volteamos a ver, por ejemplo, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso vamos a encontrar referencias explícitas a fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto por un lado. Pero por otro lado, ¿por qué importa entonces voltear a ver estas resoluciones del Tribunal Europeo, admitiendo evidentemente que México no tiene, más bien, no tiene reconocida jurisdicción del Tribunal Europeo, ni podría tenerla, evidentemente, ¿no? Porque pues evidentemente son órganos jurisdiccionales de carácter regional. Sin embargo, lo cierto es que aquí hay un dato que me parece muy importante destacar. Si nosotros tomamos en consideración pues que México es parte del Convenio 108 del Consejo de Europa, y si tomamos en consideración
que hay una interpretación, digamos, muy cercana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de lo que se ha desarrollado en materia de protección de datos personales, tanto en el Consejo de Europa como en el propio ámbito de la Unión Europea, pues lo cierto es que de alguna manera estamos obligados por lo menos a utilizarlo como un referente y en algunos casos me atrevería a afirmar a incluso considerar estos fallos a partir de la propia construcción del principio pro persona. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que aunque los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no sean vinculantes en nuestro país, existe tal cercanía con el modelo europeo, específicamente en estos temas relacionados con vida privada y protección de datos personales, que no podemos pasar de largo estas resoluciones. Necesariamente las tenemos que voltear a ver porque es una forma de entender incluso cómo se ha venido desarrollando. Si a eso le añadimos, además, evidentemente, de la gran influencia que hemos recibido, insisto, en la propia recepción del derecho a la protección de datos personales en nuestro país. Creo que esto es un aspecto que denota la relevancia de la temática que se está abordando en este libro y que de alguna manera pues refleja la necesidad de conocer el sentido, digamos, del desarrollo jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por otro lado, y este es otro de los aspectos que quisiera destacar, pues es la calidad de la obra. Sin lugar a dudas, aquí sí todo mi reconocimiento, evidentemente a los directores, al doctor Luis Efrén Ríos Vega, también a la doctora Irene Espiño, en el sentido de, de que los casos fueron sumamente cuidados, son casos altamente ejemplificativos. En algunos casos se trata de situaciones, digámoslo así, en donde queda claro un precedente jurisprudencial que marca un paradigma en el sentido interpretativo de situaciones concretas, como pueden ser las relaciones laborales, por ejemplo, pero por otro lado también hay casos ejemplificativos en donde el criterio utilizado, el razonamiento utilizado en el seno del Tribunal Europeo, digamos que está sujeto a amplias críticas y que rompe con la propia construcción que se venía dando a partir del Tribunal Europeo. Un ejemplo, y aquí permítanme referirme al caso que me tocó desarrollar a mí, que es el caso Liebert versus Francia. El caso Liebert es un caso muy ejemplificativo porque es precisamente un caso cuya solución puede haber estado sujeta a varias críticas. Rompe, digamos, con algunas de las decisiones que se venían dando en aquellos casos en los cuales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizaba, por un lado, el interés legítimo del empleador frente al derecho a la privacidad de sus empleados o el derecho a la protección de sus datos personales. Y aquí este ejemplo me parece relevante porque aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se aleja, por ejemplo, del propio concepto de expectativa razonable de privacidad. Este es un caso en donde una persona de alguna manera utiliza su herramienta de trabajo, en este caso su computadora, para guardar archivos personales, entre otras cosas guardaba pornografía, ¿no? Y entonces, en un procedimiento que no tenía nada que ver con el uso de pornografía, le incautan su computadora y sus propios directivos entran al contenido de la computadora, revisan ese contenido, incluso una carpeta cuya denominación aclaraba que se trataba de datos personales. Aquí lo interesante del caso, y por eso digo que es un caso paradigmático sujeto a crítica,
es el peso que le concede a las políticas internas de la propia empresa y en este contexto a su propio código, llamémoslo así, a sus propios códigos de conducta, en donde decía que se podían utilizar esas herramientas de trabajo para cuestiones personales, siempre y cuando se identificaran en archivos claramente denominados privados. Esta persona, el señor Liber, no establece que se trata de una carpeta denominada privada, sino que establece datos personales. Y aquí la cuestión a dilucidar es si fue suficiente el haber denominado esa carpeta como datos personales para evitar de alguna manera que sus empleadores pudieran entrar al contenido de dicha carpeta. Tampoco les voy a dar la respuesta o lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lean el libro, son casos realmente muy interesantes. Lo que sí les puedo decir, pues es que representa un caso ejemplificativo en donde de alguna manera la autorregulación cobra una especial relevancia para la determinación del alcance del interés legítimo de los empleadores frente a este aspecto, este ámbito de privacidad de sus empleados. No son temas menores, son temas a los que nos enfrentamos día a día. Sí hay muchas dudas, hay muchas dudas que se plantean en la vida diaria sobre realmente cuáles son esos alcances, ¿no? Realmente cuáles son los alcances del empleador para poder vigilar y supervisar a sus empleados sin estar violentando sus derechos humanos. Eh, Sin lugar a dudas, estas dudas se abren a otros espacios, no solo en el ámbito laboral, por ejemplo, en el ámbito universitario, también hay un caso representativo en donde, pues día a día y ahora más con la utilización de las herramientas digitales, incluso para la impartición de clases, pues evidentemente nos plantea muchísimas dudas y cuestionamientos sobre cuáles son los alcances. ¿Se pueden grabar las clases? ¿No se pueden grabar las clases? Si se van a grabar, ¿qué hay que hacer? En fin, se puede difundir el material y las opiniones vertidas durante la clase a través de redes sociales. Como ustedes pueden ver, pues son temas que son específicamente cotidianos, que presentan disyuntivas prácticamente del día a día y que como han sido abordados en esta obra, pues no solo nos introducen a una metodología propia del análisis de caso, sino que también se reflejan pues las posturas críticas de los autores. No me queda más que felicitar a quienes han coordinado esta obra. Hay un trabajo detrás de esto inmenso, sin lugar a dudas, y estoy segura pues que va a implicar una aportación muy importante pues para difundir estos temas, darlos a conocer y generar nuevos debates en torno a ellos. Y con esto, bueno, pues agradezco mucho la oportunidad de participar en esta presentación. Muchas gracias, María, por tus comentarios. Destaco dos aspectos que mencionas. El primero, lo que tiene que ver con el estándar europeo en materia de derecho de protección de datos personales o de la vida privada en general, que como tú bien dices, es un espacio regional diferente, pero que puede aportar ideas, puede generar un debate comparado sobre los estándares que en América Latina y específicamente en México podemos tomar en cuenta, y que sin duda cuando construimos la idea del libro fue una de las ideas principales, como en su momento, y yo creo que hoy en día en México particularmente ya comienzan a haber casos de debates más específicos de vida privada, de datos personales. El tema, por ejemplo, de videovigilancia es un tema actual en México, ¿no? Pues cuando construimos la idea del libro,
fue justamente esa, aportar cierta jurisprudencia líder que nos ofreciera la oportunidad de comparar, de reflexionar y en su caso de tomar en cuenta algunos criterios de tribunales, pues sin duda alguna relevantes en el mundo, como es el Tribunal de Estrasburgo, a la hora de resolver problemas prácticos, ¿no? Entonces, creo que el libro, aunque tiene una fase previa de hace tiempo, pues es muy actual porque justamente aporta al contexto mexicano esta idea de reflexionar cómo otros tribunales han resuelto estos problemas, ¿no? Y la segunda cuestión que comentas de cómo hay casos interesantes que se seleccionaron, obviamente hay detrás no solamente una dirección de libros, sino personal académico del Instituto de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que identificaron estos casos, que hicieron, digamos, la selección de los mismos para que los autores reflexionaran de ellos, ¿no? Entonces, esa otra parte, como tú dices, en la edición y con la ayuda, obviamente, de no solamente de nosotros como directores en cuanto a la concepción de la obra y la coordinación de la misma, sino en cuanto a su revisión y edición, pues hay un sinnúmero de casos, están citados, están identificados, hay una tabla que permite de una u otra forma encontrar, cuando uno está investigando siempre estos temas, lo que uno generalmente como investigador o como juez, ¿no? Ahora a mí como juez, queremos que en los 3 o 4 días que tenemos que hacer la sentencia, pues queremos encontrar todos los casos, ¿no? O relevantes y criterios. Y bueno, este tipo de obras te sirven justamente para reflexionar rápidamente y obviamente después cada quien irá a la fuente original para hacer su propia lectura. Entonces, agradecerte de nueva cuenta, María, de tu colaboración, de tus comentarios y obviamente de que sigas participando como una amiga y una aliada más de la academia. Sin mayor preámbulo, también le voy a dar el uso de la voz a otra gran amiga de la academia, como también lo es María, amiga de la directora general, y eso ya importa mucho, ¿no? Porque nos puede seguir invitando a colaborar en términos académicos, pero Olivia, justamente en este proyecto fue cuando la primera vez que tuve la oportunidad de conocerte y pues de nada cuenta agradecerte tu colaboración. Tienes la palabra, Olivia. Muchas gracias, magistrado. Pues quisiera agradecer el honor de la invitación. Para mí es un gusto que se presente una obra que tiene que ver con temas de protección de datos y privacidad de forma tan esquematizada como lo hace este libro. Quisiera saludar a los colegas que, como bien dice la doctora Solange, es un gusto, siempre va a ser un placer compartir espacios académicos con personas tan especializadas en la materia en nuestro país. Muchas gracias a la doctora Irene Espigno, al magistrado Luis Efrén Ríos, al doctor Acuña Llamas y a la doctora María Solange Maqueo por estar aquí. Bueno, pues yo analizando un poco la obra, quisiera resaltar que, bueno, siempre es de gran utilidad encontrar, digamos, formas de abordar temáticas relacionadas a la protección de datos y a la privacidad a través de los casos. Los casos son importantes porque es una metodología que acerca a la persona a poder relacionar lo que tiene que ver con las normas y con la doctrina a las situaciones concretas y a los desafíos que los tribunales tienen que resolver, y esto no es nada menor. A manera de introducción, pues hay que situarnos en dos momentos importantísimos para la configuración del derecho a la privacidad, del cual habla el libro, que es 1873, que es justo en este momento en donde se hace un primer reconocimiento doctrinal al derecho a la intimidad. Por otro lado, ya en 1890, unos añitos después, pues se emite este primer paper denominado The Right to Privacy, donde ya se desarrollan lineamientos teóricos sobre el derecho a la privacidad. A partir de este momento tuvimos que esperar hasta los años 40, bueno, hasta 1948, justo para hablar de una configuración un poco más estandarizada, un poco más en términos digamos, de un elemento internacional de este derecho, y es así que surge o que se reconoce el derecho a la no, el derecho
a la no injerencia a la vida privada de las personas en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos son tres grandes momentos porque si hablamos que en 1873 y en 1890 se dan las primeras aportaciones teóricas al derecho a la privacidad, ya hablamos de un reconocimiento inédito del derecho a la protección o a la privacidad en 1948 a través de la declaración. Es decir, se empieza a construir un reconocimiento internacional de este derecho que se ha ido desarrollando y que una de sus consecuencias es el derecho a protección de datos a partir de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y a partir de lo que precisamente hablaba la doctora Solange, de estas invasiones de los estados a la vida privada de las personas que derivó en casos como el censo de los judíos, que procesó información de las personas, bueno, pues para poder localizarlas de forma más eficiente por parte del Estado alemán. Estos tres grandes momentos, o sea, la aparición, el reconocimiento doctrinario de un derecho y el reconocimiento internacional en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la no injerencia en la vida privada de las personas, han establecido las bases para que poco a poco hablemos de un derecho internacional en torno a la protección de la información de carácter personal, en torno a nuevos esquemas de protección en general a la privacidad. Y también a estas incorporaciones o recepciones al derecho doméstico a través del reconocimiento constitucional que hacen diversos países, como ha sido México. Ahora, la doctora Solange hablaba de algo importantísimo. ¿Cuál puede ser la intersección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de México, que no es un país sujeto a esta jurisdicción? Que nosotros reconocemos una jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte ha tenido pasos chiquitos hacia, digamos, pronunciamientos sobre el derecho a la protección de datos. El convenio 108 del Consejo de Europa, que hoy escuchaba al doctor Acuña hablando justo de esto, del Tratado de Libre Comercio y, por ejemplo, el cumplimiento a las normas nacionales en materia de protección de datos, esto tiene que ver con la intersección del Tribunal Europeo. México ha configurado un modelo de protección más hacia Europa que hacia Estados Unidos. Entonces, si bien en nuestra ley tenemos modelos híbridos de protección que reconocen, por ejemplo, la autorregulación, por ejemplo, las leyes sectoriales en algunas materias que dictan reglas para el tratamiento de datos, también tenemos un modelo que ha tenido una gran influencia europea y que por ende los precedentes que se pueden establecer a través del Tribunal Europeo no son, si bien no son de aplicación directa a México, siguen estableciendo precedentes para ir, digamos, modelando nuestro nivel de cumplimiento hacia el convenio 108 del Consejo de Europa y pensando poder en algún momento suscribir el 108 Plus. Dicho esto, también un elemento común, como ya se ha explicado aquí, se han seleccionado casos paradigmáticos que serán de gran utilidad para los operadores jurídicos del derecho a la protección de datos y del derecho a la privacidad, pero no se puede obviar que un factor permanente en cada uno de los casos es el factor de la tecnología. La tecnología ha impactado todos esos reconocimientos doctrinarios tradicionales en torno al derecho a la privacidad y la protección de datos y por ende hoy los tribunales tienen que resolver enormes desafíos. Dentro de los casos que van a encontrar en la obra, bueno, hay algunos casos relacionados, por ejemplo, a la expectativa de privacidad, al derecho a la privacidad que puede tener un candidato a un puesto de elección popular, cuáles son los límites, y es interesante, por ejemplo, el planteamiento de que los límites no solo están o no solo los establece la veracidad de la información, sino nuevos conceptos vinculados al derecho a la privacidad como el interés público, el rol que juegan las personas en la sociedad y el interés que existe de los demás de recibir información. También van a encontrar varios casos relacionados al tema de la videograbación y la videovigilancia, lo cual no es nada menor porque encontrarán en las partes, digamos, en los puntos finos de la resolución del caso, como a veces una cláusula en un contrato de trabajo puede hacer la diferencia entre vulnerar un derecho o no. Yo avisé al trabajador de la empresa si iba a ser biovigilado, si yo iba a tener localización en tiempo real del dispositivo que la empresa le dotó. Entonces es interesante todos los desafíos que la tecnología presenta. Por otro lado, también hay un caso sobre
la colisión que existe entre correspondencia privada versus vigilancia y control empresarial, que este es el caso Verbulesco versus Rumania, y bueno, pues vamos encontrando distintas posturas que evidentemente no son posturas terminadas. En relación con lo que comentaba la doctora Solange, ahora estoy pensando, si bien el derecho a la privacidad no es un concepto cuya definición esté terminada, la definición, como lo ha reconocido la Corte, la Suprema Corte de Justicia en México, siempre va a estar sujeta al contexto en el que se esté analizando el derecho a la privacidad. Entonces, imagínense analizar el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos es un poco más firme, más rígido, pero el derecho a la privacidad analizado a la luz de nuevas tecnologías, de políticas de privacidad, de contratos de trabajo y de cuestiones que a veces no tendrían nada que ver, por ejemplo, con todas estas políticas, por ejemplo, de buenas prácticas y de ética empresarial. Entonces, estamos ante un fenómeno donde no hay nada terminado, pero sí los casos prácticos establecen precedentes importantísimos para los operadores jurídicos y que, como ya adelantaba la doctora Solange, en algunos casos han roto, digamos, el sentido en el que se había pronunciado el tribunal. Por mi parte, eso sería todo. Es evidente que es una obra importante, que es una obra de especial utilidad para todos los operadores y bueno, ya les digo, la forma en que han esquematizado la estructura del libro, pues es extraordinario porque como ya nos decía Luis Efrén, el lector puede encontrar pues todo el marco jurídico utilizado, los artículos y todo de forma muy sencilla simplemente para contrastar. Es importante que en el ámbito judicial, a partir de 2011 y de la reforma constitucional de derechos humanos, los jueces analicen, digamos, en una forma holística de lo general a lo particular y por ende entiendo que una resolución de cualquier índole en cualquier ámbito tendría que por lo menos citar, digamos, algunos ejemplos paradigmáticos a nivel internacional. Incluso se pueden invocar estos antecedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos explicando la aplicación o la obligatoriedad de México respecto del convenio 108 del Consejo de Europa y todo cobra sentido a partir de la reforma de derechos humanos y de la obligación de los jueces y de las autoridades en todos los niveles de gobierno para poder hacer esta interpretación. Entonces, la obra evidentemente resulta formidable porque hace un trabajo de simplificación a través de una metodología de estudio de caso y que son casos que en verdad han presentado desafíos para el tribunal justo por este elemento de la tecnología que cambia todo, que incide en todos los espacios de desarrollo social y que, bueno, también el derecho tiene que hacer frente a estos nuevos desafíos. Muchas gracias, magistrado Luis Efrén. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Olivia. Me parece que igualmente dos aspectos que resalto y que se me vienen a la mente ahora con tus comentarios. El primero tiene que ver también con la concepción de la colección que tengo el honor de codirigir con la doctora Irene Espiño. Cuando hace algunos años discutimos la idea de generar una colección ambiciosa que hoy pues tiene ya 4 colecciones en Tirán, en diferentes temáticas, las colecciones italianas ahora que también dirige la profesora Espiño. Teníamos la idea de destacar algo singular en nuestras colecciones IDH, que tenía que ver con el estudio de casos, ¿no? Sabemos muy bien, por ejemplo, que la metodología anglosajona pues estudia el derecho a partir de casos, ¿no? Cuando se abre la clase en las escuelas de derecho en Estados Unidos, por ejemplo, pues se abre siempre, cuentan, ¿verdad? Bueno, yo nunca he estado en una de ellas, pero cuentan, se abre siempre con el caso tal que tenemos que discutir, ¿no? Los alemanes quizás más que casos discuten problemas, ¿no? Y nosotros en México discutimos tesis, ¿no? Síntesis de casos, que a veces de una u otra forma sintetizan o esquematizan un criterio. Pero creo que un caso es más allá que una tesis, ¿no? Es un contexto, son una serie de hechos, son líneas argumentativas y es toda una teoría del precedente judicial que delimita un sinnúmero de problemáticas.
Y todo lo que tú comentas en relación al libro, sobre los diversos casos, las diversas cuestiones, pues es justamente la metodología que nosotros como directores pretendemos distinguir en esta colección. O sea, identificar casos líderes, casos relevantes y que expertos en la materia no solamente identifican las cuestiones, sino también reflexionen sobre las mismas a fin de generar un conocimiento jurídico a partir del estudio de casos, ¿no? Y la segunda cuestión que me interesa destacar es lo que tú comentabas de la edición del libro, que también María comentaba que era de una gran calidad. Bueno, en eso la calidad se la debemos obviamente a los autores, ¿no? Y a la profesora Espiño, que es muy obsesiva en la revisión de pruebas. Entonces, la calidad, al final de cuentas, es una obra colectiva, es de ustedes, y de una persona muy obsesiva, como la profesora Espiño, que hace 5, 6 o 7 pruebas para que todo quede a la perfección. Piensa que es como si está cocinando un platillo italiano que le necesita poner mucha, ¿cómo se llama? Atención, pero ese es justamente el valor agregado que tienen los libros de la academia por la obsesión académica que tiene nuestra directora. Bueno, pues ahora le voy a dar el uso de la voz a un buen amigo, que no, obviamente, como todos, no grandes académicos, pero pues él ya es más que un personaje público. Me levanto el lunes y lo escucho ahí con Aristegui y luego lo escucho en el noticiero y justamente está hablando de datos personales y está hablando de las discusiones actuales, de si la fotografía de Google es o no una invasión a la intimidad o al domicilio de las personas como datos personales, ¿no? Entonces, uno prende el radio y ahí se encuentra a Paco. Uno prende la tele y ahí se encuentra a Paco ahí discutiendo los temas, ¿no? De la agenda nacional. Entonces, pues muchas gracias, Paco, pero sobre todo muchas gracias porque este proyecto en gran medida es por tu liderazgo y tu apertura que has tenido como presidente del INAI para reflexionar agendas que de una u otra forma te corresponden en tu función pública. Tienes la palabra, Paco. Muchas gracias, Luis Efraín. Con todo aprecio, tú lo sabes, las amistades se demuestran en el camino y creo que aquí hay más que evidente amistad que es muy bien correspondida a Irene Espiño porque como bien se ha dicho, la finura, su tesón, el estilo, la perseverancia para buscar que el contenido de un texto sea tan sugerente, pero a la vez tan cálido como lo es su propia portada. Es un texto que no busca arrogantes exposiciones de notoriedad, al contrario, tiene la sobriedad que es el mejor estuche para colocar lo que de por sí ya es valioso y bueno, que son las reflexiones de los coautores. Y aquí estoy con dos grandes analistas, académicas, mujeres de gran compromiso con con la historia de la protección de la vida privada en sus facetas y modalidades. A mí me gusta la oportunidad que me brindan Luis Efraín y en este caso Irene Espiño también, de contemporizar con las dos comentaristas coautoras, además con Olivia, Andrea Mendoza y con María Solange Maqueo, porque finalmente ellas están diciendo algo que es consecuencia. Justamente ahora que comentaba Luis Efraín, los problemas que ha suscitado y que va a seguir suscitando el TEMEC como parte de este Tratado de Libre Comercio con México, con Estados Unidos y con el Canadá, que es justamente, bueno, la nueva edición de aquel TLC que lo fuera en su primer momento, está precisamente incardinado a los vuelos y a las inspiraciones que desde Europa nos llegan. Hace exactamente 20, bueno, ¿qué voy a decir? Unos 23 o 24 años, yo recuerdo que cuando estábamos en las primicias de ver la plasmación
de la legislación que resolviera los datos personales, bueno, que resolviera la protección del derecho a saber, que fue siempre por delante al de los datos personales, decíamos, y yo decía, recuerdo como profesor de universidad, que el frenesí y la ambición política y el resquemor político y también la pugna política le dio prioridad sin lugar a distinciones al derecho de acceso a la información, porque tuvo más pegue, tuvo más tirón, tuvo más efectos. Pero poco a poco se han venido dando cuenta los inspiradores de esas instituciones, como la que ahora yo encabezo circunstancialmente, que el verdadero, y así lo sigo yo pensando, motor que podrá justificar el porvenir de esta institución y de estas instituciones tiene que ver mucho con la protección de datos personales, mucho más que con la protección del derecho a saber, en la medida en que el derecho a saber se vaya asentando, porque ahora también volvió a estar en peligro. Ahora ha vuelto a estar en peligro porque ha vuelto a haber enormes tensiones para que lo que habíamos ganado en términos de derecho de acceso a la información se volviera ya un asunto que permitiera sedimentación positiva. Esto es decir, cuando hay una serie de precedentes que se van configurando, que vienen avanzando prácticas nuevas y prácticas convenientes, se puede hablar de sedimentación como el proceso que hace que las capas de lo bueno, así como también puede haber sedimentación negativa, ¿no? La sedimentación en positivo. Pues bueno, ahora estamos en un momento técnicamente difícil en las que estas instituciones vuelven a ser imprescindibles también para obligar al sector público a hacer su deber y a informar correctamente. Pero en la parte en la que indudablemente nos encontramos con la inspiración de este texto es en una cantidad de problemas y de prolegómenos que vienen a suscitar inquietudes de momento, de actualidad. Ya lo decían ambas, señalando casuística de estos casos relevantes, casos líderes, que se antoja necesarísimo consultar de bolsillo para poder precisamente establecer guías de actuación. Este libro debe nutrir la imaginación para colocarnos desde México en los alcances indudablemente mucho más avanzados de Europa y poder, como decía Luis Efraín también, ya empieza entre nosotros a ver casos llamativos de mayor nivel, de mayor fondo, de mayor contenido, de mayor complejidad para resolver. Ya el INAI ha tenido que resolver casos inquietantes, casos interesantísimos en los que pues nos limita todavía que estos casos, algunos todavía están sujetos a la cadena impugnativa que vendrá sobre las resoluciones adoptadas por nosotros y que va pues con la búsqueda de los sujetos responsables a los que se les ha fincado algún tipo de sanción por abusos o errores cometidos en el manejo y tratamiento de los datos personales. En este sentido, el camino va y este libro debe ser una guía para que los investigadores, no, para que las autoridades, los que juzgan, los que administrativamente son responsables del cuidado masivo de datos personales, se pongan atentos a ver cómo se pueden alterar las cosas y puede haber una responsabilidad grave y gravísima o agravada por el manejo inconsulto y arbitrario de datos personales. Las instituciones públicas se han encofrado por la inseguridad pública, pero también por razones de economía, de movimientos, de traslados, y más ahora con esta contención ampliada que tenemos con esta COVID, que nos ha venido también a dar grandes lecciones en esta materia del derecho a la privacidad. Bueno, pues las instituciones se han vuelto búnkers y prácticamente ya es más fácil y más cómodo y presumiblemente más saludable ir a ellas vía virtual. Y esto ha venido a generar una especial problemática también porque cada vez que ingresamos, cada vez que pedimos acceso, si es físico, pasamos toda una clase de, pues eso, de intrusiones a nuestra persona, a nuestros signos vitales, a nuestros signos físicos. Ahora ya viene el electrocardiograma incluido con el paso por los rayos de estos para medir, para verificar que no traiga uno
algún arma o algún objeto que pudiera poner en peligro la vida de los integrantes de la institución a la que uno se encuentra. Pero ahora con esto del COVID incluso hay una cantidad de cumplimientos que entregar de entrada, pero aún así por la vía virtual hay peligros adicionales que la privacidad merece ser analizados para complementar. Por esa razón, yo más que referir los casos que el libro contiene y que ya se han dicho algunos representativos, nos plantea dos facetas. La parte laboral estrictamente de la protección de datos personales y el otro las videograbaciones o el seguimiento por la vía de la telemática, por la vía de la videovigilancia. En México tuvimos unos casos que merecen llegar pronto al análisis como de este texto pionero, por ejemplo, con el caso de Pegasus, estas invasiones que desde la PGR, entonces ahora Fiscalía General de la República, se tiene claro que de ahí el Estado mexicano que adquirió estos software que se volvieron malware, porque fueron mal utilizados, claro que eran mecanismos extremos de excepción para llegar con la autorización judicial a poder intervenir, a invadir, hacer videovigilancia autorizada por unas razones específicas y respecto de cierto tiempo y con una serie de protocolos de alto cuidado y de alta seguridad, pues bueno, vimos cómo desgraciadamente se sembraron en periodistas críticos al régimen, nunca mejor dicho, ahora que también los periodistas críticos al régimen están enfrentando una importante asedio, para no llamar todavía persecución, pero por lo menos asedio. Y por otro lado, pues también los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil más representativos con los que hacíamos el camino juntos del sistema del gobierno abierto en México. El INAI llevó, primero se levantaron los organizadores de la sociedad civil, dejaron interrumpida la condición para poder continuar con el celoso y ambicioso programa de gobierno abierto que México había venido empezando con bastante buenos resultados, y el INAI no se quedó con los brazos cruzados y abrió investigaciones hasta donde su corto alcance le permitía llegar, porque el otro punto de saber que alguien habría sido espiado, pues tocaba la CNDH propiamente, pero nosotros nos limitamos al punto estricto de los datos personales que pudieron haber sido alcanzados en esas maniobras indebidas, desautorizadas, de intrusión, de invasión a la vida privada de estos periodistas o notables, reconocidos activistas de derechos fundamentales, especialmente del derecho al ejercicio público y la rendición de cuentas. Entonces, a mí me parece que ahora pronto será necesario que se haga otro texto ya con la casuística mexicana y buscando desde luego que este primero nos sirva de luz y de lámpara para poder caminar rumbo, sin duda alguna, a los exigentes planteamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no se les olvide que esto lo digo en el contexto urgido, así lo digo yo, urgido, de vinculación positiva hacia el exterior, porque México, y este año íbamos a tener esa extraordinaria experiencia, esperemos que el año próximo se pueda hacer, porque está todavía en la contemplación. México será la sede de la primera cumbre global de la privacidad. De este octubre al próximo año, tenemos que tener, en el caso mexicano, acervo nuevo que ofrecer al mundo para dejar constancia que en México existe una verdadera vocación por respetar la vida privada a partir de datos personales, que es una manera en la que yo coloco la problemática, porque me parece que es saludable plantearlo así, ya decía María Solange, con gran rigor académico, la problemática entre la vida privada y la intimidad, todas las oscilaciones, vamos a decir, eminentemente teoréticas que se han formulado al respecto, pero la colocación para punto de discusión entre lo que es la vida privada como un derecho expansivo, ya lo dijo ella,
yo diría palpitante, que se ensancha y se contiene según las circunstancias que haya en cada momento público de vida pública, porque la privacidad lo resiente, lo registra y en consecuencia reacciona. Y por otro lado, la privacidad, la vida privada a partir de los datos personales. Esos fragmentos de personalidad que recogen aspectos que son estables de la personalidad y a veces otros que son únicos y que son suspiros de la vitalidad de la vida privada. Entonces, necesitamos que la Academia Interamericana de Derechos Humanos, como lo ha venido haciendo, abriendo camino desde el norte de México, abrazando causas audaces, causas de avanzada, causas de modernidad, siga inspirando y siga provocando publicaciones de alta calidad como estas que ha hecho y que no abandone al INAI como uno de sus puntos observatorios de referencia. Creo que la Academia y el INAI ha construido una colindancia benéfica en tanto que se han convertido compañeros de camino, en tanto que la Academia convoca a los analistas, a los pensadores del momento más autorizados, a las voces más reconocidas, para analizar creaciones que tienen ya cobijo en el contexto jurídico de nuestros tiempos. Así es que yo me gustaría alentar que para el año que entra, antes de octubre, tengamos un nuevo, por lo menos un nuevo texto que vaya dirigido a recoger frutos concretos de casos que ya hubiese resuelto el INAI, concretamente en protección de datos personales, bueno, también los institutos locales, de alguna manera, aunque los casos más inquietantes se están localizando sobre todo en el ámbito del mercado y en esos el INAI es la única autoridad nacional administrativa con rango superior. Así es que de ese lado, pero por otro lado también, ya que lo tocamos, y perdón, antes de terminar, ya que Luis Efrén me dio la pauta cuando hablaba en la mañana, cuando hablaba de la entrevista que tuve justamente el otro día con Carmen Aristegui, se están generando nuevos peligros para la vida privada en algunas de sus dimensiones de ejercicio. Por un lado, no hemos llegado a provocar que la sociedad todavía tome conciencia plena de esto. Todavía no hemos logrado que la sociedad haga valer su derecho o sus derechos a la vida privada a partir de sus datos personales en casos específicos. Todavía no. O sea, ha sido mínima la interiorización, la introspección que lleva a comprender que tienes vida privada y que debe ser resguardada porque mereces por dignidad tener pudor y cuidados básicos. Y no solo tú por ti mismo, que también hay que decirlo, es fundamental, sino porque el Estado y el mercado deben respetar tu identidad y tu intimidad y tu vida privada. Entonces, en ese contexto, en esa circunstancia, urge que haya glosadores, como ha sido Irene Espiño, que con dedicación lo hace permanentemente. La Academia Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido en una especie de coloso de Rodas desde el norte de México, que alumbra el paso no del mar, sino del desierto, del semidesierto de esta región ignota del México de hoy, y que abre camino para que la academia desde el centro del país, sigue habiendo un proceso de centralismo impresionante, pues tenga comunicaciones e interactuaciones felices, notables, convenientes. Así es que el CIDE, las instituciones que impulsa con Olivia, Andrea, vienen a la Academia Interamericana de Derechos Humanos como se tiene que ir cuando hay un centro referencial en el norte de México. Luis Efrén, cuando surgió esa academia, nos lo compartía. Tenemos que poner en el norte de México un sendero que haga atractiva a la ciencia y a la investigación, a la teoría, la construcción de teoría. Entonces, desde ahí, y la defensa de casos concretos. Entonces, yo ofrezco que aunque ya no sea presidente del INAI en breve, porque todo tiene que terminar, como quiera seguiré siendo un aliado de la Academia Interamericana
de Derechos Humanos, porque el INAI, el Pleno, se ha sentido plenamente conectado con la academia y bueno, pues seguramente con Olivia Andrea y con María Solange. María Solange acaba de terminar una encomienda también muy bella. Fue la presidenta fundadora del Consejo Consultivo del INAI, un cargo la nombró consejera del Senado de la República, acaba de terminar. No nos va a desamparar, ya lo ofreció. Ella seguirá siendo una centinela del derecho a la protección de datos personales. Y así necesitamos en el INAI muchas instituciones que, como la Academia Interamericana de Derechos Humanos, sea institutriz permanente de grandes referencias de toda la categoría. Así como en el pasado remoto, Salamanca y las grandes universidades extendieron sus brazos a hacer posible que el quehacer rutinario y rudimentario de la función pública se fuera volviendo asunto de análisis, de discusión, y luego se llegara a los elevadísimos puntos en los que se llevó, pues así nuestra Academia Interamericana de Derechos Humanos, que aunque es joven todavía en términos de edad institucional, se vuelve, ya dije yo, una antorcha, ya para que no le llamen Coloso de Rodas, si es que pareció pretenciosa y desbordada mi referencia, pero sí una antorcha suficiente para que nos ilumine y cuide que la privacidad se respete en todos los términos. Y el INAI, a través de mi palabra y ya con la voz de mis compañeros, agradecemos que Luis Efrén, como magistrado ahora del Tribunal Superior de Justicia de su estado, Coahuila, en el que tanto se ha trabajado por la construcción moderna del Estado de Derecho, siga participando en la academia y que no deje sus deberes de origen y de compromiso, porque aunque sea muy grande su deber ahora en el tribunal, lo que se comienza no se puede abandonar. Así es que yo también me hago mis granjeos con ellos para que no me dejen de invitar y de considerar. Y por esa razón cierro con gratitud este bonito momento de esta tarde luminosa de este día 17 de septiembre del 2020, año memorable. Gracias, Paco. Pues un placer, como siempre, escucharte y obviamente reconocerte pues tu apoyo y sobre todo tu interés por seguir colaborando institucionalmente con nuestro instituto, ¿no? Acuérdate que las personas que vencen el desierto son las únicas que luego, después de la noche, ven la luz, ¿no? Entonces, así igual la academia, aunque me parece que la doctora Espiño, por sus raíces de mar, no creo que esté muy contenta por el terreno árido que existe aquí en Coahuila, ¿no? Pues yo, antes de finalizar, me gustaría nada más hacer dos breves referencias, sin perjuicio de que si María o Olivia o el propio Paco quisieran platicar aún más sobre estos temas, pero me gustaría hacer dos referencias. La primera, agradecer a los autores. Esta es una obra colectiva, no es una obra de alguien en particular. Y en ese sentido, obviamente, a nombre y por supuesto de la codirectora Irene Espiño, pues agradecer, por ejemplo, a María Guadalupe Mormino, que hizo conmigo un estudio introductorio sobre el debate de la vida privada en campañas electorales. Agradecer obviamente a Gerardo Ballesteros de León, que es un profesor de la Universidad de Guadalajara, que realizó un estudio sobre el caso noruego. Alfonso Hernández Godínez, que también es un profesor de la Universidad de Guadalajara, que escribió sobre un caso de Rumanía. A nuestra querida María Solange, que ya nos contó el caso Liber, que seguramente le escogió por sus raíces francesas. Entonces, también muchas gracias. Obviamente a Miguel Julio Rodríguez Villafañe, un profesor argentino, que nos contó sobre un caso suizo de las reflexiones de
el derecho a la privacidad. Sobre videovigilancia, Juan Carlos Upegui Mejía, también muchas gracias por participar. En su momento, Sergio Díaz Rendón, que es magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, antes investigador de la academia, y José Luis Valdés Rivera hablaron sobre la videovigilancia oculta. Y luego hay un estudio final de los retos actuales del derecho a la protección de datos personales de Tommaso Eduardo Frosini. Y la segunda, bueno, y pues muchas gracias a todos ellos, porque ese es el valor obviamente de esta obra, el conocimiento jurídico que nos compartieron los coautores. Y en segunda parte, pues no sé si la profesora Irene Espiño quisiera agradecer para cerrar este evento, porque al final de ser codirectora, pues ella es la que dirige la academia y que obviamente nos permite este espacio para seguir reflexionando los temas actuales de los derechos humanos. Irene, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues a mí realmente no me queda mucho por añadir a lo que pues de manera brillante, como siempre, nuestros comentaristas ya comentaron acerca de esta obra. Yo creo que, bueno, como mi tradición y mi formación de comparatista me impone, yo considero que pues obviamente estudiar otro tipo de sistema, otro tipo de ordenamiento en materia de, en este caso, el derecho a la privacidad y la protección de datos personales es fundamental, porque aunque estemos hablando de un sistema normativo diferente, donde se aplican normas diferentes, un sistema diferente, un contexto diferente, tanto desde el punto de vista social, político, económico, cultural, etcétera, pero seguramente tanto en Europa cuanto en América se enfrentan problemas muy similares. Y esta pandemia nos lo está mostrando. En diferentes partes del mundo estamos combatiendo todo contra el mismo enemigo. Entonces me parece que pues, en diferentes partes del mundo se han planteado problemas muy similares y quizás ver cómo se pueden resolver o cómo se han resuelto en otros contextos nos puede servir para ver cómo lo podemos resolver aquí. Entonces, pues a mí me gusta mucho la idea que comentaba Paco de organizar otro evento, pero esta vez con una mirada hacia el desarrollo que esta temática ha tenido aquí en México, porque también considero que en una perspectiva comparada, México es un modelo en materia de vida privada y de protección de datos personales que hay que exportar en el mundo. Hay que permitir la circulación del modelo mexicano en el mundo. Entonces, no hay mejor manera de hacerlo sino con un seminario internacional y con una posterior publicación que pues obviamente sabemos todos los académicos que los seminarios, las pláticas, pues sí, es un momento muy bonito, pero luego casi se nos olvida, pero lo que se queda son los libros. Entonces me parece que es una muy buena invitación que yo pues tomo como tal. Y obviamente agradezco al comisionado presidente del INAI por el apoyo y la colaboración que siempre ha tenido con la academia, y justamente de esta colaboración pues uno de los productos que hemos tenido es este libro que estamos presentando el día de hoy. Agradezco muchísimo la presencia de María Solange y de Olivia Andrea por habernos acompañado en ese momento en el observatorio y también por estar aquí el día de hoy en la presentación de este volumen. Obviamente agradezco también a mi codirector, el ahora magistrado Luis de Ríos Vega, que pues es el responsable de las ideas que pues yo nada más he transformado en libros, pero las ideas son realmente suyas. Y pues obviamente todos los autores que han colaborado en esta obra y también obviamente la editorial, Tirarlo Blanche, que siempre nos apoya en esta actividad de la academia, y también el equipo de la academia, que es un equipo editorial que pues obviamente tienen que seguir mis manias, como efectivamente decía antes Luis Efraín, soy un poco quizás excesiva para tener un buen producto editorial y académico. Entonces, a todas esas personas, pues va a mí más sincero agradecimiento. De mi parte sería todo.
No sé si hay alguna intervención de parte del público. Creo que no hay participación. Y sin más, pues yo quisiera nada más despedirme. Un gran saludo, obviamente, a Olivia, a Paco y a María y a Irene. Y pues seguramente la próxima semana estaremos presentando un nuevo libro más de la colección de la Academia. Que pasen buena tarde y muchas gracias, como siempre, por su acompañamiento. Muchas gracias a todos. Gracias una vez más a todos. Gracias, Irene. Gracias, Luis Efraín. Hasta luego, gracias. Un abrazo fuerte a todos. Me dio mucho gusto saludarlos. Cuídense Chao. mucho. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, hasta muy pronto.